Saludos compañeros, somos el grupo 1 y vamos a hablar acerca de la clínica y manejo de enfermedades parasitarias, con énfasis en los gelmentos. En cuanto a la clasificación de los parásitos, estos se van a dividir en dos grandes grupos, unicelulares y pluricelulares. Dentro de los unicelulares tenemos los protozoos, que estos a su vez se van a subdividir en flagelados, ciliados, amebas y apicomplexa. Observamos el ejemplo de un parásito flagelado, la Yardia. Los pluricelulares tenemos los gelmentos, estos se van a subdividir en dos grandes grupos, en nematodos o lombrices intestinales, el más representativo las Ascaris lumbricoides, y en platelmintos que vamos a tener los estodos y los trematodos. El representante máximo de este grupo es la tenia. La ascariasis es una parasitosis causada por el Ascaris lumbricoides, muy prevalente en el ser humano y más frecuente en grupos etarios como son los niños. En cuanto a su clínica, vamos a ver que en la mayoría de los casos son asintomáticos, no obstante, debido a su patogenia, al ingresar los huevos al intestino, estos van a eclosionar y van a liberar larvas del Ascaris y este posteriormente va a penetrar las paredes del intestino, va a alcanzar la circulación y llega a la economía corporal, especialmente a los pulmones. Podemos tener clínica respiratoria como el síndrome de Loeffler, que es una neumonitis eosinófila. También podemos tener como característica una pseudoobstrucción intestinal. Además de la irritación a nivel de la mucosa intestinal, podemos tener como síntomas diarreas, náuseas y vómitos. Se puede realizar una aproximación diagnóstica con una biometría hemática, lo característico es una eosinofilia. Además de ello, podemos visualizar los huevos eliminados a través de las heces del Ascaris en un coproparasitario. También es posible visualizar larvas directamente. En casos de obstrucciones intestinales o de síndrome de Loeffler se puede recurrir a una RX simple de tórax de abdomen. Una tomografía también suele ser útil en estos casos. En la radiografía que se muestra vemos los rasgos radiológicos característicos del síndrome de Loeffler, que son infiltrados, difusos, migratorios, que se encuentran en las bases o en las periferias pulmonares, muy característico de este síndrome de Loeffler, que se acompaña clínicamente de tos seca. En cuanto al tratamiento, vamos a utilizar albendazol 400 miligramos como única dosis. Otra opción es el mebendazol 100 miligramos cada 12 horas por 3 días, o el pamaoto de pirantel 11 miligramos kilogramo, dosis única, como dosis máxima 1 gramo. Las infecciones por anquilostomas son frecuentes en los trópicos y subtrópicos. Hay dos especies principales de anquilostomas o uncinarias que causan infección humana, el ancilostoma duodenale y el necator americano. Tres condiciones son importantes para la transmisión de la anquilostomiasis. La primera es la contaminación fecal humana del suelo, la segunda son las condiciones favorables del suelo para la supervivencia de las larvas y el tercero es el contacto de la piel humana con el suelo contaminado. La infección se transmite por la penetración de las larvas en la piel humana y tan solo 3 larvas son suficientes para producir una infección. Las manifestaciones clínicas reflejan las 4 fases de la anquilostomiasis. Es así que en las manifestaciones cutáneas, la penetración dérmica de la piel produce con frecuencia una erupción maculopapular pruriginosa en el sitio de penetración de las larvas y el picor de tierra, un tipo de dermatitis característica de una anquilostomiasis. Los síntomas relacionados con el paso transpulmonar suelen ser asintomáticos, pero en ocasiones puede ocurrir una tos leve e irritación faríngea durante la migración de las larvas en las vías respiratorias. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, se han observado náuseas, diarreas, vómitos y dolor epigástrico, generalmente con acentuación postprandial. En caso de una infección grave, especialmente en regiones endémicas, las infecciones por anquilostomas pueden causar hemorragia gastrointestinal manifiesta. El mayor impacto de la anquilostomiasis se encuentra en el estado nutricional. Además, la anquilostomiasis materna se asocia con bajo peso al nacer. Los anquilostomas causan pérdida de sangre de aproximadamente 0.3 a 0.5 mililitros de sangre por día. Las pérdidas diarias de sangre, hierro y albúmina
pueden provocar anemia y contribuir a una desnutrición proteica, provocando un retraso del crecimiento y déficit cognitivo e intelectual, especialmente en pacientes con una infección grave. En el diagnóstico, los indicios de la presencia de anquilostomiasis incluyen las manifestaciones clínicas descritas anteriormente, junto con el historial de exposición de la piel al suelo potencialmente contaminado y la presencia de eosinofilia sanguínea inexplicable en los exámenes de laboratorio, siendo un indicio de una infección parasitaria. El diagnóstico definitivo puede establecerse mediante un examen de heces. El tratamiento antihelmíntico en la anquilostomiasis consiste en administrar albendazol 400 mg vía oral en dosis única, especialmente con el estómago vacío, o mebendazol 100 mg 2 veces al día durante 3 días. Otra alternativa es el pamoato de pirantel, 11 mg por kilogramo de peso al día durante 3 días, sin exceder el gramo por día. En relación a la trichuriasis, tenemos que el agente causal es Trichuris trichuria, o también denominado tricocéfalo, el cual es una especie parásita de nematodo del orden Trichurida. Es importante recordar que el mecanismo de transmisión viene a ser fecal-oral. En relación a las manifestaciones clínicas, tenemos que pueden variar en si es una invasión de baja intensidad o de alta intensidad. En invasiones de baja intensidad generalmente suelen ser asintomáticos, sin embargo en algunas ocasiones pueden presentar lo que es una anemia leve, dolor abdominal, eosinofilia o diarrea, mientras que en invasiones de alta intensidad suele caracterizarse por una anemia severa, pérdida de peso corporal, dolor abdominal y una diarrea persistente, la cual suele estar mezclada de sangre y moco. Además, en niños puede aparecer síntomas neurológicos que suelen semejarse a una epilepsia, así también como ulceraciones del intestino grueso. En cuanto al diagnóstico, es importante realizar un coproparasitario para así establecer la identificación de los huevos de Trichuris trichuria. De igual manera, se puede realizar los estudios con técnicas de condensación, ya que en invasiones de baja intensidad la identificación de los huevos suele resultar difícil. También se puede emplear lo que es la colonoscopía, ya que puede resultar útil para la identificación de las formas adultas. Y también se puede realizar lo que es frotis en sangre periférica, esto más que nada para apreciar una eosinofilia importante, sobre todo en las infecciones de gran intensidad. En cuanto al tratamiento, tenemos como tratamiento de elección al mebendazol 500 mg al día durante 3 días, o también albendazol 400 mg, esto en dosis única, o también podemos usar lo que es tiabendazol 25 mg por kilogramo cada 12 horas durante 2 a 4 días. Bien, otra de las infecciones por helmintos es la enterobiasis, cuyo agente causal es el Enterobius vermicularis. Se transmite por vía feco-oral. Tiene un predominio en edades de 5 a 14 años. Su cuadro clínico se caracteriza porque un 90% puede cursar asintomático, pero el hecho de que ya se presente una clínica, el síntoma principal es el prurito anal. A esto se asocia sueño irregular, provocando insomnio, incluso irritabilidad. El prurito es tan intenso que puede llegar a lacerar la región perianal y esto le hace susceptible a infecciones bacterianas. También se ha asociado a apendicitis sin existir demostración de su causalidad. Finalmente, con respecto a su clínica, este parásito también puede migrar hacia los genitales femeninos y ocasionar inflamación. Bien, con respecto a su diagnóstico, es necesario que exista el antecedente de prurito anal. Se puede decir que el gol estándar para diagnosticar enterobius vermiculares es el test de Graham, que consiste en una cinta engomada que se aplica en la región perianal y posterior este se analiza en el microscopio. Aquí el coproparasitario no es útil ya que en las heces no se puede visualizar los huevos de este parásito. Bien, con respecto al tratamiento, tenemos tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico. El tratamiento no farmacológico consiste en limpiar el piso de la casa todos los días, tener una buena higiene personal, es decir, cambiar todos los días la ropa interior,
la ropa de cama y las toallas, cortarse bien las uñas y bañarse todos los días. Con respecto al tratamiento farmacológico, el fármaco de elección es el Pirantel. Se administra por vía oral, 11 miligramos por kilo en dosis única. Fármacos alternos tenemos mebendazol o el albendazol. El mebendazol por vía oral 200 miligramos independientemente de la edad y el albendazol 10 miligramos por kilo en dosis única. Es recomendable repetir el tratamiento 2 semanas después porque es muy frecuente las reinfecciones. Estrongiloidiasis es una infección causada por estrongiloides estercolaris. El mecanismo de infección se da por contacto con tierra contaminada. Este va a comenzar con la penetración de la piel y se diseminará por la circulación venosa y pasará hacia los pulmones, perforando los espacios alveolares y migran por el árbol bronquial, luego se degluten y pasan al estómago. Las hembras adultas habitan en el intestino delgado. Manifestaciones clínicas. El 30% de los pacientes se encontrará asintomático, mientras que el 70% restante se puede encontrar en 3 fases, depende de la etapa de infección. Puede presentar invasión de la piel, migración de las larvas a través de los pulmones y parasitación del intestino delgado por gusanos adultos. Siguiendo con las manifestaciones clínicas, estas dependerán de la fase como ya se había mencionado. Cuando se encuentran en la fase de piel, se encontrará principalmente lesiones en pared abdominal inferior, nalgas y muslo. Cuando se encuentra en la fase pulmonar, este es muy poco frecuente. Y cuando hablamos de la fase gastrointestinal, podemos encontrar indigestión, dolor abdominal, diarrea, vómito, esteatorrea y pérdida de peso. Diagnóstico. El diagnóstico de la estrongiloidiasis se da principalmente por el examen de heces o de líquido duodenal, mientras que el tratamiento se da por 2 fármacos. El primero puede ser por la ivermectina con una dosis de 200 microgramos kilogramo dosis diaria que se administra vía oral por 1 o 2 días, o el tiabendazol con una dosis de 25 miligramos kilogramo dosis cada 12 horas, máximo 2 gramos al día. Vamos a continuar con lo que corresponde a la Taenia solium. Este va a ser un parásito denominado platelmito, correspondiente a los céstodos o también llamados gusanos acintados o aplanados segmentados. Este parásito nos va a producir una enfermedad denominada teniasis, en donde el hospedero intermediario va a ser el cerdo, que va a contener la Taenia solium, y esta nos va a producir una enfermedad llamada cisticercosis, en donde el hospedero definitivo va a ser el hombre al ingerir esta carne contaminada en fase de larva enquistada. Esto nos va a producir tanto una teniasis, que sería una infección intestinal producida por esta Taenia solium, y también una enfermedad denominada cisticercosis, cuando los cisticercos de la Taenia solium pasan a la circulación general y se alojan en tejidos. Pueden ser en músculos, en tejido celular subcutáneo, cerebro u ojos. Cuando ésta se aloja en el sistema nervioso central, va a tener una denominación especial denominada neurocisticercosis. Tanto la neurocisticercosis y la teniasis son 2 enfermedades distintas, pero estas van a ser producidas por el mismo parásito. Vamos a hablar de lo que corresponde a la neurocisticercosis. El cuadro clínico principalmente va a ser la forma más frecuente de presentación con una epilepsia y cefalea, pero según su localización va a ser, si está intracerebral, un efecto de masa, convulsiones, afectación de pares craneales, cefalea crónica, focalizaciones y vómitos. Si es intraventricular, puede presentar hidrocefalia, cefalea. Si es subaracnoidea, meningitis crónica, cefalea. Si está alojada en la médula espinal, vamos a tener un síndrome de compresión medular que va a producir alteraciones motoras sensitivas por debajo de la lesión y meningitis. Puede también presentar alteraciones de la memoria, la concentración y la comprensión, irritabilidad, trastornos de conducta, somnolencia, inclusive cuadros de esquizofrenia. ¿Cuáles van a ser los exámenes complementarios? Principalmente de imagenología, una tomografía axial computarizada y una resonancia magnética nuclear.
cerebral, en donde vamos a encontrar fases de este parásito vesicular, coloidal, granulomatosa y presencia de calcificaciones, que se los puede evidenciar de izquierda a derecha en las imágenes inferiores. Puede presentarse también una eosinofilia en una biometría hemática. Si hacemos un examen de líquido cefalorraquídeo vamos a tener una glucosa baja, proteínas y células altas y la detección de antígenos específicos para el parásito por medio de un examen de ELISA. El diagnóstico va a ser principalmente por los antecedentes epidemiológicos de ingesta de la carne contaminada, el cuadro clínico y los exámenes complementarios, en donde tenemos también predominio de eosinófilos y linfocitos en la biometría hemática y lo que corresponde también al examen de líquido cefalorraquídeo, una glucosa baja, proteínas aumentadas, imagenología, TAC y resonancia magnética. Dentro del tratamiento vamos a tener lo que es preventivo, sintomático, un tratamiento antiparasitario y un tratamiento quirúrgico. El preventivo principalmente es la higiene, el lavado de manos, el tratamiento del agua, eliminación correcta de las excretas, ya que estos parásitos adquieren en su ciclo vital, infectan a los cerdos cuando están en contacto con las heces de los humanos, que eliminan millones de huevos, y estos están en contacto a los cerdos y producen lo que es la infección del huésped intermediario. Tenemos también la inspección de la carne de cerdo, la congelación prolongada y cocción adecuada de la carne, tratamientos y prevención de las infecciones intestinales humanas. Dentro del tratamiento sintomático vamos a contemplar lo que son los antiepilépticos, analgésicos, tratamiento del edema cerebral. Dentro del tratamiento antiparasitario, esto es para pacientes sintomáticos con cisticercos vivos, es decir, que no estén calcificados. Y el tratamiento quirúrgico cuando principalmente se dan afecciones oculares o de la médula espinal. Dentro del tratamiento antiparasitario vamos a tener para la infección intestinal, se debe tratar con una sola dosis de praziquantel, 10 miligramos por kilogramo, o niclosamida, 2 gramos. Para la neurocisticercosis, albendazol, 15 miligramos por kilogramo día durante 15 a 28 días, praziquantel, 50 a 60 miligramos kilogramo día divididos en 3 tomas durante 15 días, o 100 miligramos kilogramo en 3 tomas un solo día. Puede ser también el uso de corticosteroides que atraviesen la barrera hematoencefálica, como la dexametasona, de 6 a 12 miligramos día por 10 días. Se ha denominado en múltiples estudios que los fármacos antiparasitarios no poseen eficacia frente a la neurocisticercosis parenquimatosa. Sin embargo, se observó una tendencia a la resolución acelerada de las alteraciones neuroradiológicas, es decir, las no calcificadas.